Vamos a ver. Se manda las notas de los talleres. Entre martes y miércoles les mando las notas de todo lo que llevo. Eso está bueno. Muerte súbita. Ya el martes no había usted, hermano. Ya el martes de eso pasé la materia. La puñalada, la pera y Todos los talleres y todos los parciales Vamos a mirar algo. Aquí están los ejercicios propuestos, ¿sí? Vamos a hacer este segundo ejercicio propuesto. Este. Bueno, vamos a hacer. Listo. Vamos a hacer este ejemplo de acá. ¿Sí? Entonces. A ver, ¿qué dice este? En una empresa lechera se tienen varios silos para almacenar leche. ¿Sí? Cisternas de 60.000 litros. Un aspecto crítico para que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. ¿Sí? Se sospecha que en algunos silos hay problemas. Por ello, durante 5 días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. Obviamente la temperatura de un día a otro es una fuente de variabilidad que podría impactar la variabilidad total. ¿Cuál es el factor principal? Temperatura. Entonces es la temperatura de almacenamiento. Factor principal. ¿Sí? ¿Cuál es la variable de respuesta? La temperatura de almacenamiento que afecta la calidad del producto, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la conservación de la leche, ¿cierto? O sea, la temperatura es el factor principal que vamos a analizar, ¿sí? Esa temperatura nos afecta la variable de respuesta que es la leche. Ahora, ¿hay un factor de bloqueo, sí o no? Entonces, ¿qué están contemplando? Están contemplando que la temperatura de un día a otro es una fuente de variabilidad. El hecho de que contemplen que la temperatura de un día a otro tiene variabilidad, lo que quiere decir es que vamos a vincular ese factor de bloqueo. Vamos a crear el diseño. Entonces, nuevamente, ¿por dónde vamos? DDE, crear diseño, diseño nuevo. No quedamos todos los planes. DDE, crear diseño, diseño nuevo. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es? Un solo factor categórico. Aceptado. Factor A. ¿Cuál es el factor principal? La temperatura. ¿Temperatura de quién? De los hilos. ¿Cierto? Bueno, en sí el factor principal son los hilos. Lo que pasa es que luego le medimos la temperatura a los hilos. ¿Sí? ¿Cuántos niveles hay? 5 niveles. Hay 5 hilos, ya que tenemos 5 niveles. Listo. Aceptar. ¿Cuál es la variable de respuesta? Calidad de la leche. ¿Cierto? Esa es la variable de respuesta. Conservación de leche. Conservación de leche. Un solo factor. Listo. Vamos ahí, ¿cierto? Aceptar. ¿Completamente aleatorizados o con bloques aleatorios? Bloques. Bloques aleatorios. ¿Número de bloques? 5 también. 5 bloques. ¿Cuántas corridas por tratamiento y por bloque? 0, ¿cierto? O sea que vamos a tener 25 corridas. ¿Sí?
¿Siempre va a ser 0? No, depende de cuántas repeticiones realice. A, B, C, D. Son 5 días. La variable de respuesta, ¿cuál es que fue? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5 bloques. ¿Cuál es que fue la variable de respuesta? Calidad de leche, dime que calidad de leche, Listo, vamos ahí. Todos ahí conmigo. Listo, y le doy aceptar. Y listo. Entonces nos dice, bloque 1, temperatura del silo 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces, venimos acá y pasamos los datos, ¿cierto? Entonces, bloque 1, o sea, lunes, temperatura del silo 4, 2.5, ¿cierto? Pero el silo sale diferente a todos, ¿sí? Lo mismo, pero el resultado nos tiene que dar igual. Es como que usted va a dejar como Sí, para que Pega esto, no quieres. Pues ya voy. Ya voy, ya voy. Ah, sí, podemos tomar una foto. Ya voy, ya voy. Que estoy mirando que sí. Listo. La voy a disminuir aquí. A ver, así. ¿Sí? bloque 1. Entonces, todo el bloque 1, o sea, todo el lunes. Miren qué número tienen acá. ¿Sí? 2.5. 1, 1, 4. Ah, ya listo. 1, 3, 4.5. Los bloques es los días de la semana, ¿sí? O sea, lo miras así. Lunes, martes, miércoles, el bloque 1, 1, 4, 1, 4. bloque 1, 5, 1, 3, Me dices que entraba igual. 1, 1, Profe, o sea que, profe. 4. El bloque 1 representa el lunes, el bloque 2 representa el martes. 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 6, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 5, 6, 3, 5, 3.5, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 6, 4, 4, 2, 3.5, 4, 4, 4.5, 6.5, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 4, 1, 5, 5, 4, 3, 4, ahí está el dato. Bueno, después de tener los datos, vamos entonces de analizar diseño, analizar diseño. ¿Sí? Por ahí mismo por donde crearon el diseño. ¿Vale? Ya dio 0.63. Calidad de la leche, pasamos la variable y le damos aceptar. Sí. Y acá tenemos la información. Un dato que meta nomás. Entonces, entonces, ¿qué tenemos aquí? Los silos. ¿Hay variación entre un silo y otro? ¿Sí o no? No. El valor P es mayor que alfa. En ambos. Como en ambos el valor P es mayor que alfa, quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula.
Que la media de la temperatura en los hilos está siendo igual. O sea que eso es bueno, ¿cierto? Sí. Es Estamos que es probando. donde yo me enredo. Cuando es mayor, no se rechaza. O sea que es igual. Mayor no se rechaza igual. O sea que Menor se rechaza. la temperatura en los hilos no está teniendo ningún, o sea, la variación de temperatura en los hilos no está teniendo ningún efecto. Ahora, muchachos, entonces, ya hicimos la no. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis? ¿Qué dijimos? No la rechazo. No la rechazo, ¿sí? O sea que los hilos tienen la misma conservación de leche, ¿sí? La temperatura no está variando entre un silo y otro silo. Luego vengo y miro los bloques. No se rechaza, ¿no? No, ahí no se rechaza. Luego vengo y miro los bloques. ¿Se rechaza o no se rechaza? No se rechaza. O sea que el efecto de la temperatura respecto a un día a otro es igual a 0. Es decir, que no hay una diferencia entre un día y otro día en la variabilidad de la temperatura en los hilos. Mayor se rechaza. Entonces pregunta, ¿el proceso está bien o está mal? El mayor no se rechaza. ¿El proceso está bien o está mal? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. En este caso, miren lo que siempre les he dicho. Depende de la hipótesis que usted quiera comprobar. ¿Sí? En este caso a nosotros nos interesa no rechazar la hipótesis nula. Pues si llegáramos a rechazar la hipótesis nula, quiere decir que hay una diferencia entre los hilos. Y el tema es vaya encuentre dónde está el problema entre un silo. ¿O qué es lo que está haciendo que varíe la temperatura de un silo a otro silo? ¿Sí? Ahí sí estoy en problemas porque tengo que ir a mirar qué es lo que está pasando entre uno y otro. Pero en este caso me está diciendo que todos los hilos son iguales, ¿sí? Y me está diciendo que de un día a otro no hay inconveniente. Ambas hipótesis Variación. No se rechaza. ¿Sí? como son mayor a igual, no se rechaza. Entonces, ¿y cómo puedo validar eso? Entonces ya acabó el ejercicio. Ya. Sí, ya acabó el ejercicio. Ahora, si quiero mirarlo, si quiero continuar, puedo venir y sacar. No, puedo venir y sacar el paso 10, ¿sí? A rechazar, ¿sí o no? El paso 11. Comparación de rangos múltiples, o sea, puedo sacar gráfico de medias o puedo sacar prueba de rangos múltiples, ¿cierto? En prueba de rangos múltiples tengo LSD, vean, no hay ninguno que sea significativo, todos son iguales. Si vengo y miro aquí, claro, miren cómo está el comportamiento de la temperatura en los hilos. ¿Sí? Lo que pasa es que mirar gráfico de medias es lo mismo que mirar rangos múltiples, aunque rangos múltiples nos dicen numéricamente si hay diferencia o no. Y gráficamente pues puedo hacer la interpretación para ver qué selecciono. Si me parecen rojos, que sí hay diferencia. Aunque miren que el silo 2 y el silo 4 alcanzan temperaturas, ve, da una calidad. La conservación de la leche es mayor dentro del silo 2 y el silo 4, pero pueden ser iguales. ¿Sí? O sea, ¿qué me interesaría en sí en este estudio? Coger el silo 1, coger el silo 3 y coger el silo 5 y subirlo al mismo comportamiento del 4 y 2, porque me puede llegar a generar más conservación de leche, ¿sí? Mientras que esto es una conservación más baja, pero pueden llegar a ser iguales en algún momento, ¿sí? ¿Ahora qué hago? Verificar los residuos. ¿Cómo verifico residuos? Aquí puedo sacar dos gráficos, el gráfico de residuos versus predichos, residuos versus número de fila. Residuos versus predichos. Dispersos, ¿cierto? O sea que las varianzas son homocedásticas. Residuos versus número de fila. ¿Son independientes o no? Los residuos son independientes. ¿Sí? No hay un patrón definido. Por aquí como varios puntitos. Sí, aquí hay independencia.
Ahora guardamos los residuos. Hay que guardar los residuos primero. Describir datos numéricos, B, describir ajustes de distribución, datos no censurados, residuos, aceptar. ¿Qué me dijo Shapiro Wills? ¿Hay normalidad o no hay normalidad? Como el valor P es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces hay normalidad dentro de los datos. O sea que los datos, los residuos se comportan como una distribución normal. ¿Sí? Listo, ahí terminó el diseño de bloques completamente al azar. ¿Sí? Tenemos 4 semillas. ¿Sí? Vamos a mirar la semilla tipo A, la semilla tipo B, la semilla tipo C y la semilla tipo D. Vamos a probar, vamos a tener 2 factores de bloqueo. Factor de bloqueo va a ser 4 tipos de abono. Y otro factor de bloqueo va a ser 4 tipos de insecticida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este acá? Que si sembramos la semilla tipo C, le colocamos el abono 1 y aplicamos el insecticida 1, vamos a tener un 7% de mortalidad de la semilla, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de un diseño cuadrado latino. ¿Por qué es un diseño cuadrado latino? Tenemos el factor principal, que ¿cuál es? El tipo de semilla. A mí lo que me interesa aquí es determinar qué semilla compro. ¿Sí? ¿Cuál es la más viable? Tenemos un factor de bloqueo que es ¿cuál? El abono. Y tenemos otro factor de bloqueo que es ¿qué? Es el insecticida, ¿cierto? Es decir, por experiencia se supone que tanto el abono como el insecticida afectan la germinación de la semilla, ¿cierto? Entonces, por eso metemos esos factores de bloqueo, ¿sí? De bloque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Para poder calcular el ANOVA, tenemos entonces que colocar los tipos de semillas en una fila, los abonos en una fila, insecticida y el tratamiento. Vamos a colocar semillas, tipo de semilla, ¿sí? Tipo de semilla, vamos a colocar abono, vamos a colocar insecticida, ¿cierto? ¿Y cuál es la variable de respuesta? Podría ser porcentaje de mortalidad o viabilidad. Germinación. Porcentaje de... Sí, con el insecticida sería germinación o porcentaje de mortalidad. Que por decir que 7 semillas germinaron. O sea, Entonces, cuando está muy bajito, puede ser mortalidad. ¿Sí? Entonces, ponémoslo como tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad, ¿cierto? Sí. No, porque ese insecticida trataría es la La plaga. plaga. La plaga que va a atacar las semillas, o sea, que es porcentaje de germinación. La plaga que... Sí, depende del punto. Es que depende de lo mismo. Pongámosle germinación y no... ¿Listo? Entonces, tipo de semilla. Tenemos la semilla tipo 1. ¿Cuántos tratamientos, cuántos niveles hay? 4 niveles. O sea que tenemos 4 veces la semilla tipo 1. ¿Cierto? El abono. Tal vez tenemos el abono. Bueno, no, que me parece más sencillo. Lo que pasa es que aquí nos tocaría saltar mucho de cuadro en cuadro para identificar la A. Entonces hagámoslo más bien como lo hicimos ahorita, ¿sí? Primero el abono, después el insecticida y después el tipo de semilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué abono voy a utilizar? El abono tipo 1, ¿sí? 4 veces, ¿sí? ¿Con qué insecticida? Entonces, abono 1 con insecticida 1, abono 1 con insecticida 2, abono 1, abono 2, abono 3, e insecticida 4. Tipo de semilla. Entonces, en el primer tratamiento voy a tener el abono 1, la insecticida 1 y la semilla 3. ¿Sí? Luego, abono 1, insecticida 2, voy a tener la semilla 4. ¿Sí? Luego voy a tener la semilla 2 y luego la semilla 1. Aquí la germinación fue de 7, 8, 4 y 3.
Digamos que es germinación de 10 semillas, 7 germinaron. ¿Sí? Dejémoslo así, una tasa de 10. Un experimento pequeñito, sembramos 10 semillitas, miramos a ver cómo es. Pues para darle más sentido al ejemplo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el abono 2, 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Con el insecticida 1, con el insecticida 2, con el insecticida 3 y con el insecticida 4. El primer tratamiento fue el B. Ya fue la semilla B, luego la 1, luego la 3, luego la 4. Una germinación de 15, 16, 18 y 23. 15, 16, 18 y 23. Luego tenemos el abono número 3 con el insecticida 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 4, 3, 1 y 2. 18, 12, 12 y 10. Y luego tenemos el abono 4. Insecticida 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el abono 1, 2, 4, 3. Y luego tenemos la germinación 14, 13, 16, 14. O sea, ya tenemos una manera de tabulación nuestra información para llevarla al software. ¿Listo? Bueno, ahí se está quedando grabado. Entonces hagamos una cosa, yo lo hago, ¿sí? Luego le envío el videito y ustedes lo hacen como para que nos rinda un poco más. ¿Listo? Entonces tenemos cada uno de los dos bloques, el bloque 1, el bloque 2, el tratamiento o el factor principal y la germinación. Vemos los datos y los traemos al gráfico. Derecho, pegar, nombres de columna. ¿Sí? Pegar nombres de columna. ¿Sí? Ahora vamos por comparar, análisis de varianzas, ANOVA multifactorial. ¿Sí? ¿Cuál es la variable dependiente? La germinación, que la germinación depende del abono, del insecticida y del tipo de semilla. ¿Sí? Entonces, la germinación es la variable dependiente. Y los factores, entonces, tenemos el tipo de semilla, ¿sí? Tenemos el abono y tenemos el insecticida, ¿cierto? Y le damos a aceptar. ¿Sí? Es bueno que cuando pasemos los datos primero coloquemos el factor principal, ¿sí? Para que nos salga en ese orden la tabla, porque la tabla siempre salga de la misma manera. ¿Listo? ¿Qué podemos observar? Podemos observar en términos de los tratamientos, miren que el valor P es menor a alfa. ¿Cuál es la hipótesis aquí? La hipótesis es que si las medias, ¿sí?, son iguales o son diferentes. En este caso nos está diciendo que al menos una semilla es diferente, o sea, tiene una tasa de germinación o una germinación diferente a las otras semillas. O sea que en términos de las semillas, sí hay diferencia. Se rechaza la hipótesis nula, porque es menor, ¿cierto? Ya que al menos una semilla es diferente. Por ahora no sabemos cuál. Pero ahí le coloca que son dos. ¿Dónde dos? No, porque Ahora, el abono. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que en términos de la germinación, el abono, el tipo de abono, sí está teniendo un efecto en esa germinación de las semillas. ¿Sí? Pero miren qué nos dice el insecticida. El insecticida no está teniendo ningún efecto o un efecto significativo en la germinación de las semillas. ¿Sí?
Entonces, hay que mirar muy bien qué es lo que estamos aquí validando, ¿cierto? Entonces, como los tratamientos tienen diferencia, lo que importa es ver diferencias entre los tratamientos. Quiere decir que si yo voy a hacer un estudio luego de tipo de semilla y abono, no debería tener en cuenta el insecticida, porque la variabilidad no es tan grande. O sea, no es que el insecticida no sirva, ¿sí? Lo que pasa es que la variabilidad entre un insecticida y otro insecticida no es suficiente como para contemplarla, ¿sí? O sea, sí puede generar una variación, pero no una variación significativa, es una variación mínima, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando allí. Entonces, como el insecticida genera una variación mínima, quiere decir que no tengo que contemplarlo dentro de un estudio futuro. Eso es lo que nos dice allí. Bueno, en términos de esto, entonces, podríamos hacer el análisis de pruebas de rangos múltiples para ver entre quiénes está la diferencia. Entonces, venimos, prueba de rangos múltiples, y tenemos que mirar que sea para la germinación por tipo de semilla. Lo que a nosotros nos interesa es ver diferencia en términos del tratamiento principal, ¿sí? Entonces miremos, entre la semilla 1 y 2 no hay diferencia significativa, o sea que son iguales. La 1 y la 3 dan la misma germinación, pero la 1 y la 4 ya sí tienen una germinación diferente. La 2 y la 3 no tienen diferencia, 2 y 4 sí, y 3 y 4 también. ¿Quién da la mejor tasa de germinación? ¿O quién da la mejor germinación? Entonces, hacemos un gráfico de medias. En el gráfico de medias podemos ver qué tipo de semilla es la que mayor germinación genera. Y en este caso fue la semilla tipo 4. O sea que ya sé qué semilla comprar o qué semilla voy a utilizar para el proceso pues que estén mirando allí, ¿cierto? Ahora también había una diferencia en términos de quién, del abono. Ah, bueno, esa semilla con qué abono, ¿cierto? Entonces podría darle clic derecho, opciones de ventana, y decirle que me muestre los abonos, ¿sí? Entonces, la germinación dado el tipo de abono. Miren que el abono que más está generando es el abono tipo 2. Pues ese abono es el que me genera la mejor tasa o la mejor germinación de las semillas, ¿sí? Miren que el abono 3 y 4 me generan la misma germinación. Y la más bajita es el abono tipo 1, ¿sí? Entonces, en este caso, utilizaría abono tipo 2 y semilla tipo 4. Pero en este caso no estoy validando tanto el abono, porque el efecto principal no es el abono, sino la germinación de la semilla. ¿Ve? El tipo de semilla. Y si lo miro en términos del insecticida, miren que son iguales. No hay diferencia entre uno y otro insecticida, ¿sí? Listo, ahí ya terminamos entonces todo el proceso de la ANOVA. Ahora, ¿qué hace falta? Validación de supuestos, ¿sí? De supuestos, normalidad, homoelasticidad e independencia. Entonces, con el gráfico de residuos versus predichos y residuos versus número de fila, podemos mirar. ¿Son aleatorios? Sí, claro, cierto. Están dispersos, no hay un patrón determinado, ¿sí? O sea que los datos son homocedásticos, es decir, que las varianzas son constantes de los residuos. Listo, validado este. Miramos independencia. ¿Son independientes? Sí, son independientes, ¿cierto? Son muy aleatorios, están muy dispersos los puntos entre sí. Entonces tenemos independencia. Nos falta probar normalidad. Guardamos los residuos y hacemos la prueba de Shapiro-Wilks. Ajuste de distribución, ajuste de datos no censurados, residuos. Si no sale, buscamos prueba de normalidad. Nos dice que hay un valor P de 0,69. Rechazamos la hipótesis. No se rechaza, ¿cierto? No se rechaza la hipótesis nula. O sea que hay normalidad, ¿sí? O sea que ahí
Tiene que dar los tres. Ahí ya sabemos que podemos utilizar la semilla tipo A, ¿sí? Porque es la que mejor germina, no, tipo, Con el abono, dos. Cuatro. Ya cuatro ahí utilizamos la semilla tipo 4, porque es la que nos genera mejor germinación. Y si quiero ver qué germinación me da, entonces vengo y miro la tabla de medidas. La tabla de medidas me dice, vean, el tipo de semilla 4 se puede generar entre 14 y 18, que es la mejor tasa de germinación entre todos los intervalos que se presentan. ¿Sí? Y ya es muy claro, o sea, es muy claro aquí que es efectivamente esa semilla la que mejor germinación genera. ¿Sí? El conflicto es cuando se traslapan los intervalos, ¿sí? Por mucho. Porque miren aquí, este puede dar 14.6, pero este 14.3, o sea que realmente sí es diferente de este, ¿sí? Bueno, muchachos, ahí termina el diseño cuadrado latino, ¿sí? Y eso es lo que podemos hacer con eso.